Hoy vamos a hablar de un acontecimiento muy importante que se está celebrando este año en Río Negro y en todo Oriente, que es la fundación de Río Negro, la que realmente es la verdadera, porque hay muchos cuentos y unas equivocaciones que han escrito y se siguen repitiendo. Mire, el 6 de diciembre ahorita se cumplen 350 años de haber fundado a Río Negro. ¿Y en qué fundamento yo esto? Miren, la parroquia comienza en 1669 y comienza con los libros de bautismos, entierros, matrimonios, confirmaciones e inventarios, que lo van a ver más adelante en el programa. Entonces, Río Negro, los primeros que llegaron a Río Negro fueron curas doctrineros, los franciscanos. Esa palabra cura doctrinero no es un insulto, es simplemente, se les decía a los sacerdotes en esa época, porque sabían 3 idiomas, porque tenían muchos conocimientos y le servían a la gente también para las enfermedades y eso, entonces les recomendaban alguna cosa. Entonces por eso les dice curas, para que estén tranquilos, no están insultando a nadie, es muy normal que se les diga señor los curas. Entonces los primeros que vienen aquí son franciscanos. ¿Por dónde entraron? Ellos vinieron por el río Magdalena. Recuerden, por favor, que el río Nare es el mismo río Río Negro. Entonces entran por allá por el río Magdalena, suben, llegan a San Carlos, de San Carlos suben a San Rafael, de San Rafael suben al Peñol y del Peñol entran a toda la meseta. Toda la meseta vienen por el río Río Negro. Recuerden que el río Río Negro era navegable, fue navegable hasta que yo estuve niño, hasta más o menos de unos 15 años, el río permanecía permanentemente en la orilla y cuando llegaba las épocas de invierno, de marzo y de octubre, el río se regaba completamente por todas las vegas. Entonces ellos subieron hasta aquí y llegaron aquí donde está la catedral, aquí al parque, llegaron un 6 de diciembre. Si ustedes se fijan en los calendarios de la Iglesia Católica, el 6 de diciembre en todo el mundo católico se celebra el día de San Nicolás, de Bari o el Magno. Bueno, enseguida vamos a hablar de él. Entonces le colocan el nombre al valle, el Valle de San Nicolás, y le dedican la parroquia a San Nicolás. De ahí entonces van a ver el primer libro de bautismos, que es el primer documento que se encuentra en Oriente. En ese primer documento hay partidas de Marinilla, del Peñol, hay partidas de Honda, de Dorada. El cura que había aquí le tocaba atender toda la parte religiosa de todo el Oriente de Antioquia. Ese es el motivo por el cual se llame el Valle de San Nicolás y se llame la Catedral de San Nicolás. Hasta ahí, esa es la parte histórica de la fundación de Río Negro. Todos los otros datos que ustedes han encontrado, 1542, eso es mentiras. Esa es la fundación de la ciudad Santiago de Arma, que quedaría al otro lado de Sonsón, en el departamento de Caldas, en el río Arma. Eso no tenemos que ver nada con eso. La otra fecha que se ha discutido y que han explotado y que han conseguido plata hasta con ese cuento es de 1581, con un documento que reposa en el archivo histórico de Antioquia, que es simplemente una adjudicación de tierras a Juan Daza en 1581, pero dice una adjudicación de tierras en el sitio de la bodega. Propiamente ese sitio de la bodega es lo que conocemos como Chachafruto. Entonces ahí donde celebraron equívocamente y explotaron económicamente también esa fecha, pero eso es una gran equivocación, es una entrega de tierras, no se sabe si son realmente las de aquí o son las de dónde. Si ustedes leen el documento se dan cuenta que evidentemente dice las tierras de Chachafruto se le entregan en posesión a Juan Daza. Lo más curioso es que en el primer libro de bautismos no aparezca el nombre de Daza por ninguna parte, ni el apellido de Daza. Si fuera el primer poblador de Río Negro y el Valle de Oriente, todos los primeros apellidos los indígenas tendrían el apellido del fundador. Y en el primer libro que tengo aquí en el museo y en la parroquia, el primer libro de indígenas, ese apellido no aparece por ninguna parte. Si fuera el de Álvaro de Mendoza, que es el otro mentira que le dicen a ustedes, a los rionegreros, y les han repetido, hay libros diciendo las mentiras, si fuera el de Álvaro de Mendoza, pues los indígenas, ese apellido sería el primer apellido que se asentó aquí. Tampoco aparece por ninguna parte. Otro que han dicho, Juan de Marulanda y Londoño. El apellido Marulanda no aparece por ninguna parte aquí en Río Negro en ese entonces. Y
ni tampoco en el siglo XVIII, o sea, 1600 o 1700 no aparece. Y si fueran los londoños sí aparecen, pero muy tardíamente, más allá, más arriba, de 1730 en adelante. Entonces, concretemos muy bien, la fundación de Río Negro se cumple ahora el 6 de diciembre, 350 años, con el nombre del Valle de San Nicolás. Muy bien hasta ahí. Ahora, qué bueno que sepan ustedes la historia de San Nicolás. Mire, San Nicolás lo pintan un anciano de barbas, vestido de rojo y blanco, y muchas veces le ponen la mitra y el báculo, esas cosas así, pero siempre va acompañado de un perol y con 3 niños, y también lo pintan al otro lado con una niña. Miren, San Nicolás existió verdaderamente en el siglo III. Él nació donde es hoy Turquía, en la ciudad de Pátara. La historia dice que cuando él nació, la mamá murió en el parto. Entonces el papá, que era muy rico, educó al niño, lo levantó y todo ese cuento, y fue sacerdote. Cuando él ya es sacerdote, entonces muere el papá y queda con una gran fortuna. Las leyendas dicen, y las historias, la más interesante dicen que él salió a la plaza de mercado a comprar mercado, y que había una mujer friendo carnes, y cuando él pasa, la mujer le ofrece, y él le dice, no, yo no como carne humana. Entonces la mujer se ofusca y comienza a tratarlo mal. Dicen que él entró en oración y que le echó la bendición al perol y que inmediatamente de la carne que estaban friendo brotaron 3 niños y que descubrieron que la mujer robaba niños, los descuartizaba y los vendía como carnes. Esa es la leyenda, ese es el cuento por el cual se pinta San Nicolás con un perol y 3 niños. Pero miren, la parte histórica verdadera es la siguiente. Estamos hablando del siglo III, 17 siglos atrás. En Europa, los pueblos primitivos, los pueblos campesinos de Europa, tenían la costumbre que cuando nacía un niño, si era varón, el papá se vestía de gala, mandaba a hacer fiesta y citaba a todos los campesinos, la tribu, y celebraba porque venía un varón para ayudarles a trabajar la tierra y para defender la tribu. Si era una niña, por lo regular, las niñas las cogían y las sacaban y las tiraban a los buitres. Entonces, el primer predicador que comenzó a defender de que las niñas y los niños somos obra de Dios y que la función del hombre es el papá y que las niñas es la madre, es San Nicolás. Entonces, toda esa parte verdadera histórica es la que se van transformando en todo ese mundo de cuentos con San Nicolás. San Nicolás es el que ustedes conocen con San Nicolás el Magno. La palabra magno quiere decir el grande, el sabio. ¿Por qué? Porque él asistió al concilio de Trento y él fue el gran expositor de la realidad en la teología de que Dios se manifestó como Padre Creador, como Hijo Salvador y como Espíritu Santo que permanece en la historia de la Iglesia. Entonces, por eso a él también lo pintan, sobre todo en las religiones separadas de la Iglesia Católica, lo que es la rumana, la rusa, la griega, lo pintan es con un libro y 3 bolas de cristal, que simboliza el misterio de la Santísima Trinidad. Pero sigamos más adelante, mire, en los cuentos que hay sobre San Nicolás, ustedes ven que, por ejemplo, a él lo pintan muchas veces, aquí lo tenemos, con unas botas y descalzo. ¿Para qué? Para explicarle a la gente, mire, San Nicolás es el mismo personaje que ustedes conocen como Santa Claus. La palabra Santa Claus quiere decir San Nicolás en un idioma que desapareció europeo. Entonces es el mismo personaje. Entonces, hace 100 años en Estados Unidos llegaron muchos europeos a conseguir trabajo porque estaba desarrollándose todas las industrias y toda la riqueza norteamericana. Europa estaba en guerras de la división de los países y en guerra también contra la Iglesia para quitarle los territorios del Papa. Entonces, las familias en Europa en ese entonces eran muy tradicionalistas y guardaban el día de San Nicolás como el día de los niños, porque él es el patrón de los niños, de los esposos que no pueden tener familia y de los partos difíciles, por lo que les he contado y por lo que les voy a seguir contando. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Vieron que los papás llevaban los niños al templo a las misas el 6 de diciembre y a bendecir los niños. Entonces, para promover la Coca-Cola, entonces ridiculizan el santo, le ponen las botas, los pantalones y eso, y iba con la bolsa repartiendo Coca-Colitas. Entonces los niños decían, papá, papá, y lo señalaban, y él les contestaba, no, que él no era el papá, sino el que lo llevaba en la mano. Por eso Papá Noel se ríe 3 veces,
Jo, es por la leyenda que les conté ahorita de la resurrección de los 3 niños. También por el misterio de la Santísima Trinidad, que los protestantes no creen tampoco, algunos no creen en el misterio de la Santísima Trinidad. De ahí viene entonces la representación que se hace del perol en los cuadros y los 3 niños. ¿Cuál es el significado de que lo pintan con una niña a un lado? Que en esa época, ahorita hablábamos que cuando nacía una niña, por lo regular la tiraban a los buitres. Cuando dejaban una niña, entonces las mujeres crecían y cuando ya tenían la primera menstruación, entonces propiamente las vendían, que lo que se llama la dote. Entonces la familia de la mujer tenía que darle a la familia del muchacho, tenía que darle dinero o en cambio alguna cosa para poderlos dejar casar. Entonces Nicolás, la historia trae de él que la fortuna que recibió de su familia la repartió en muchas niñas para que pudieran casarse. Entiendan una cosa, mire, lo grande del cristianismo es el matrimonio. Hace 17 siglos para atrás, en los griegos, en los romanos, en los egipcios, en todos los pueblos antiguos, era muy normal, como estamos viendo hoy en día, esa libertad sexual. El matrimonio no era sino para buscar hijos, para concretar la riqueza económica y perpetuar en el varón, por eso eran varones simplemente. Entonces, la predicación de Nicolás, primero, fue el respeto por los niños, por la vida de los niños y las niñas. Segundo, porque las niñas se casaran, todas pudieran tener matrimonio y fundar el matrimonio. En la Iglesia Católica, ustedes saben la defensa, que es un hombre para una mujer y una mujer para un hombre, hasta que la muerte los separe. Entonces, eso es lo que quiere decir toda la iconografía, toda la representación que se hacen con las imágenes y los cuadros que se han hecho de San Nicolás. Aquí en este tenemos, miren, está descalzo y una bota. Esta bota se llama caliga, era un zapato de muy bonito, colores y todo eso, y muchas veces traía bordados con hilos de oro, depende de la riqueza del obispo. Entonces, esto eran las ceremonias de ahora tiempos, se le colocaba al obispo como la última prenda cuando estaba en la ceremonia en el altar, y le decían, recuerda que la tierra que pisas es santa. Entonces los protestantes, como no les gustan las imágenes, entonces no queda sino la burla, Papá Noel. Pero en la Navidad, ustedes ven que usan una bota también los protestantes, los norteamericanos y ya muchos de ustedes que católicos se van copiando todas las bobadas de otras culturas y eso, entonces se utiliza una bota grande y ahí le echan los regalos a los niños y les dicen que fue que Papá Noel o que Santa Claus o que San Nicolás le dejó los regalos. Ese es el cuento de la bota, por eso lo pongo descalzo aquí y con la bota. Este es el significado. Ahora miren, Nicolás se le llama Nicolás el Magno o Nicolás de Bari. Bari, ¿por qué? Porque el cadáver de él, que es una momia, está en la ciudad de Bari, en Italia. ¿Qué fue lo que pasó? Miren, por allá en el siglo XVI y XVII, Turquía cambió de religión. Turquía era completamente católico, pero fue invadido por los moros, por los árabes, y entonces se convirtió casi el 99% en un país musulmán. Entonces allá comenzaron a las iglesias católicas a convertirlas en mezquitas, que se llaman así, de la creencia de los árabes. Allá no tienen imágenes ni eso, entonces agarraron a destruir las imágenes y las tumbas de los santos y todo eso de la cultura occidental, de la cultura, oriental. Entonces, la tumba de Nicolás estaba allá en Pátara, en Turquía. Entonces, unos italianos que conocían la historia y todo eso eran negociantes. Él también es patrón de los negociantes, de los grandes negociantes. ¿Por qué? Porque hay una leyenda que dice que fueron a negociar con los turcos. Y cuando venían en el Mediterráneo hubo una gran tempestad, pero cuando venían de Turquía ellos habían comprado una imagen de bulto que se conserva en Italia, entonces la traían en el barco naufragó, hubo una gran tempestad, el barco se destruyó y entonces casi todos murieron en esa embarcación. Solamente se salvaron, dicen que tres comerciantes muy ricos, que lo único que flotó del barco era la estatua de San Nicolás. Entonces ellos llegaron agarrados a la estatua a la orilla de Italia, a las playas, cogieron la imagen, dieron gracias a Dios y a San Nicolás, y entonces luego fueron, compraron o se robaron, no está claro si se robaron la momia de San Nicolás y la llevaron para Bari, porque ellos eran originarios de Bari. Y allá está la tumba donde está el cadáver de él, y allá está la gran catedral donde está enterrado San Nicolás de Bari. Pero hay más curioso todavía, mire, usted va a la catedral de Bari y en el altar está la tumba y está la imagen que les cuento.
pero en la parte de abajo del altar donde se celebra la misa es la tumba donde está San Nicolás. El obispo de esa diócesis baja cada año el 6 de diciembre y entonces mantienen una ponchera, y la ponchera cada año solamente entra en ese día y aparece con agua, que el cadáver suda. Entonces esa agüita la reparten entre las personas que están ahí y la utilizan para ungir los enfermos, para todo eso. Aquí mire, tenemos una en esta reliquia que mire, es de 1888, la trajo un rionegrero que era muy rico, que estuvo en Italia, y la trajo en esa época, y miren que ahí está el frasquito con el agua del cadáver de San Nicolás. Esta reliquia estuvo muchos años en el altar, y esta catedral, Río Negro, la catedral de San Nicolás, está dedicada, y el Papa en 1806 le dio prerrogativas especiales para los católicos que vinieran aquí, que se confesaran y oyeran misa aquí, comulgaran, tienen indulgencias plenarias. Entonces, esa reliquia estaba aquí en el altar antiguamente, yo la encontré por ahí tirada y la recuperé, y aquí cuento las historias a la gente que viene al museo, que es muy bello saber esto, todas las historias y todos esos cuentos que nos dan la identidad como rionegreros y también como católicos creyentes de las culturas y de las tradiciones religiosas. En todo caso, ya saben, es el patrón de los niños, de los esposos que no pueden tener familia, de los partos difíciles. Encomendemos muy bien a los niños. Mire, aquí en Río Negro, en todas las casas, antiguamente había un cuadro de San Nicolás, en todas las casas de Río Negro antiguas. Por eso aquí en el museo van a ver ahorita, en el documental, van a ver varias figuras de la figura de San Nicolás. Y en uno de los cuentos que yo escuché de los ancianos cuando era muy niño, dicen que en el siglo XIX, que había una familia muy poderosa en Río Negro que tenía muchos niños, como era costumbre. Recuerden que eran familias de 12, 13, 14 niños, y el papá y la mamá tenían que ir a Santa Fe de Antioquia a hacer una vuelta, y entonces no tenían con quién dejar los niños, y entonces se lo dedicaron, le dijeron a San Nicolás, le hicieron la oración, te encomendamos los niños, mucho cuidado, y ellos le dijeron a los niños, no le abran a nadie, no atiendan a nadie, mucho cuidado, y ellos se fueron. No se sabe cuánto se demoraron por allá, pero cuando volvieron, uno de los vecinos de ellos les dijo, hombre, allá, ¿ustedes con quién dejaron los niños? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Allá había un viejito de barbas blancas jugando con los niños y cuidándolos. Entonces el papá y la mamá fueron y le preguntaron a los niños, ¿quién estuvo aquí? No, aquí no hubo nadie. Entonces los niños no les pasó nada, estaban aliviados y todo eso, pero entonces miren que lo curioso de que los vecinos vieron un anciano cuidando a los niños. Entonces, como el papá y la mamá se lo dedicaron al cuidado de San Nicolás, eso es lo que se atribuye a eso. Por eso es tan importante todas estas tradiciones, toda esta cultura, y recuerden que la parroquia está cumpliendo 350 años, Río Negro está cumpliendo 350 años verdaderamente, con documentos que tengo aquí en el museo, que el que dude, si alguno de ustedes duda, que cree que estoy botando caspa y hablando basura, pues ojalá venga, conozca el museo, vea los documentos y compartamos si alguna cosa tiene para aumentar a estas historias y todo esto. Esperamos muy bien que les guste todo este programa y gracias.